Mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que todavía no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mis cordiales saludos, esperando que todos estén bien. Me encuentro aquí en San Joaquín del estado Carabobo, a donde tengo más de 22 años viviendo. Gracias al Señor, de 20 a 22 años, no he sacado esa cuenta, pero sé que tengo ese tiempo. Y aquí en mi hogar estoy nuevamente, gracias al Señor, después de el trabajo en el día, aunque yo trabajo aquí mismo, pero tengo que salir, entrar y la vida cotidiana que tenemos todos, pero siempre buscamos una hora o 2 horas para dedicarle a las escrituras, a la oración y a la lectura de la palabra. Mi costumbre, con la ayuda del Señor, porque nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos. Tengo mi ejercicio de leer la escritura en la mañana y en la noche, y este ejercicio que tengo más de 3 años ya predicando por este medio de las redes, enseñando la palabra de Dios. Quisiera cantar una estrofa del himno número 100 solamente, después que ore. Bendito Padre que estás en los cielos, te doy las gracias por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Él es nuestro mediador para contigo, y te doy las gracias por los que ya somos salvos, pero quisiéramos que también esta gracia salvadora pueda alcanzar a otros muchos corazones más, y por tu palabra sé que Él va a salvar más personas, Padre, tu Hijo, y tu brazo no se acorta para salvar, pero ayuda al pecador a prestar diligencia, porque esto es mutuo entre el pecador y el Señor. Ayúdame en el mensaje, soy un poco torpe, tú lo sabes, bendito Padre, pero necesito de tu ayuda y de tu fortaleza, que tú me puedas ayudar en la exposición de tu santa palabra, y puedas ayudar que tu palabra pueda caer en un corazón sediento de tu palabra y sediento por la salvación, Padre. Los tratados que siempre imparto, bendícelos, y que puedas ayudar a los que los reciben y puedan aceptar que son pecadores y a creer en el Señor Jesucristo para vida eterna, Padre. Todo te lo pido, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Porque demoras, amigo, porque hoy no quieres venir. Es Cristo Jesús quien te llama, al cielo con Él podrás ir. Porque a Cristo no quieres venir. Porque hoy mismo no quieres venir. Quisiera leer nuevamente en Primera de Samuel, capítulo 3. Pensaba leer las mismas escrituras, pero solamente voy a leer unos versículos. El 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. El versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí. Él corrió a Elí: ¿para qué me llamaste? Y él dijo: yo no he llamado. Se volvió a acostar. Segunda vez que lo llama, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a él, y Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Él volvió otra vez a Elí. Él mismo le dijo: hijo mío, yo no te he llamado.
la tercera vez que lo llamó. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él dijo, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Repitió 2 veces el nombre de Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, yo haré una cosa en Israel, a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, versículo 9. Saulo, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres que hallasen que en el camino que traesen preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te ha de coser contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano lo metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Que el Señor pueda bendecir su santa palabra, y voy a seguir apoyándome con las mismas escrituras. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, y queridos hermanos y hermanas que pueden escuchar el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes, es una dicha que ustedes puedan oír el mensaje de la palabra de Dios, y es una dicha que yo también pueda expresar el mensaje de la palabra de Dios con la ayuda del Señor, y que también llega a mi corazón la misma palabra que yo les predico a ustedes, también rebota hacia mí. Me hace recordar mis días anteriores cuando yo no era salvo, cuando yo oía el mensaje, cuando empecé a escuchar el mensaje de salvación, yo no podía entender nada de lo que me predicaban, pero sí había algo en mi corazón que era el pecado. Antes de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, había algo en mí que no estaba yo conforme conmigo mismo. Y el apóstol Pablo, él pudo relatar que, por ejemplo, en Hechos 26, mi vida pues desde mi juventud, él era pecador desde su juventud, él perseguía a la iglesia de Dios. Y Samuel, en el primer caso que te leí, fue Dios quien lo llamó a él en 3 oportunidades, pero él no pudo entender, porque la salvación pertenece a Dios y al Cordero. Aún en el mensaje de que te hablé de Samuel, el mismo Elí no entendía tampoco, y era un sacerdote de Dios, un sacerdote en ese tiempo de los jueces. Dice la escritura que escaseaba la palabra de Dios. Aquí en la nación no escasea la palabra de Dios, pero hay otras naciones que sí escasea la palabra de Dios, porque hay persecuciones a los creyentes.
dichoso, como le estoy diciendo, aquí en esta nación y en otras naciones a donde se predica el mensaje del Evangelio, a donde hay libertad de culto. Estos tiempos de Samuel eran tiempos peligrosos, a los profetas los mataban. El mismo Señor Jesucristo pudo decirlo en varias oportunidades, que a los profetas los mataban, los apedreaban, y también lo dice en el libro, en los últimos versículos, en Segunda de Crónicas, y dice la Escritura que Dios se agotó su paciencia. Dios tiene paciencia con el pecador llamándolo a través del mensaje del Evangelio. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios fue el que tomó la iniciativa y llamó a Adán. ¿Dónde estás tú? Aquí seguimos viendo llamando al pecador. Samuel era pecador. Ciertamente, el joven Samuel, la mamá lo oró por él amargamente en su corazón, solamente movía sus labios y oró y pidió un hijo, y ella lo ofreció a Jehová, al mismo Señor. Como te leí en la carta de los Hebreos, en el último mensaje, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Jehová es el mismo Dios. Dios manifestado en carne, cuando lo leemos en Mateo, a la nación de Israel. Dios manifestado en carne. Emmanuel, Dios con nosotros. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo cuando estaba predicando y enseñando, Él se estaba presentando como el Hijo de Dios y como el mismo Dios. Y los fariseos y todos esos que controversiaban al Señor estaban diciéndole que estaba blasfemando. Pero ellos no entendían. Porque el mensaje, la salvación, como dice en Apocalipsis, pertenece a Dios y al Cordero. Entonces vemos aquí, amigo, amiga, que no eres salvo, que el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Estaba el joven Samuel ministrando a Jehová, servía al Señor. Ellos eran hebreos, y ellos podían entrar en el templo y hacer los servicios que hacían en el templo en la antigüedad. Lo podemos ver con los discípulos, cuando dice que estaban en el templo de día, todos los días, alabando y adorando a Dios. Después lo vemos más adelante en Hechos de los Apóstoles. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo en todas las casas. Entonces vemos que él estaba ministrando en presencia de él, y la palabra de Jehová escaseaba en esos tiempos. En el tiempo de los jueces escaseaba la palabra, como puede estar escaseando en otras naciones ahorita. Aquí en Venezuela, como te he dicho, hay libertad de culto. En cualquier asamblea usted puede escuchar el mensaje de la palabra de Dios, y hay más de casi 300, no sé cuántas hay ahorita, y predicadores por las redes, hay libertad. Hay países que hasta en las redes no se puede predicar, como en Corea del Norte, pero aquí hay la dicha de que se puede predicar con libertad, repartir tratados. Hay otros países que no se pueden ni repartir un tratado, porque se han oído aún de siervos del Señor que han sido apresados aún por repartir un tratado en unas naciones de esas árabes, a donde no permiten predicar sobre el Señor Jesucristo. Pero aquí hay la libertad para hacerlo. Entonces el Señor llama a través del mensaje del Evangelio. Él es el que toma la iniciativa
de llamar al pecador. Tal vez Dios te está tratando contigo en un culto que tú escuches de predicación. Tal vez no estás sentado dentro de un culto, o puede ser que escuches por un parlante, o cualquier creyente personalmente te haya predicado, te haya dado un tratado, y tú has sentido en tu corazón que el mensaje de salvación es una verdad. Yo empecé a escuchar el mensaje aquí en San Joaquín, pero yo viví más de 21 años en Caracas y yo nunca tuve oportunidad ni contacto con el mensaje del Evangelio. Viví mi vida perdida en pecado, pero ya desde allá, ya yo venía con el corazón inconforme, un corazón vacío por el pecado. El pecado, el corazón del hombre en el pecado está vacío, no se conforma, no lo puede llenar con nada de este mundo, ni con aguardiente, ni con fiesta, ni con nada. Así tenga mucho dinero, no lo puede llenar, porque el corazón sin Cristo es un corazón triste, pecador, y es un corazón manchado y negro por el pecado y está vacío. Algunos podrán vivir una vida tranquila, sí, pero al final, cuando ya están en el lecho de muerte, hay un terror muy grande en sus corazones porque les viene la eternidad. Y nosotros, cuando empecé a escuchar el mensaje del Evangelio, eso fue como un elixir, un bálsamo a mi corazón. Esto es lo que yo necesitaba, pero aún así no entendía, hasta que fue Dios que despertó mi conciencia por su justa ley, por su palabra, y pude comprender que estaba perdido. Aquí, en este caso, Dios estaba llamando a Samuel, aunque dice la escritura que el joven Samuel iba creciendo y era acepto ante los ojos de Dios y delante de los hombres, pero vemos que Dios le hizo 3 llamados. Él no entendía, ni aún el mismo Elí. Después Elí se fijó, se despertó y se dio de cuenta que era Jehová, porque él mismo era un sacerdote, era un sumo sacerdote y juez de Israel, y era tutor de Samuel. Entonces vemos que dice que él mismo le dijo Elías a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamare, y dirá: habla Jehová, porque tu siervo oye. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y aquí Dios llamó a Samuel, y entonces vemos, le dijo: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó, y vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces a Samuel. Aquí lo volvió a llamar 2 veces, imperativo, cuando Dios está hablando al corazón de un pecador. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Ahí fue que él entendió que Dios lo estaba llamando, y cuando le dijo: oye, que tu siervo oye, es porque él obedeció. Y después vemos su desarrollo espiritual en cuanto a la obediencia del Señor. Te leí un segundo caso que es el mismo caso en distintos tiempos. Este era en tiempo del apóstol Pablo, del Señor. También eran tiempos que el mensaje, para llevarlo, habían persecuciones, pero es el mismo tiempo. Dios llamando al pecador en el huerto del Edén. Fíjense, en el comienzo, en el Génesis, después en los tiempos donde escaseaba la palabra, aún ahí Dios estaba llamando, y vemos a Samuel, y ahora vemos aquí al mismo Señor después que fue crucificado, y el apóstol Pablo perseguía a los creyentes, porque el mismo Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él oyó la voz de el Señor, voz audible, oyó la voz audible Samuel, oyó la voz audible el apóstol Pablo del Señor. Él tenía conocimiento del Señor porque él perseguía a los creyentes, pero no era creyente, él era un religioso, porque Saulo de Tarso dice que él se instruyó a los pies de Gamaliel. Es lo que era un religioso fariseo. Pero vemos que cuando el Señor lo llamó,
Él temblando le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aceptó el llamado y obedeció. Estos son llamados seculares de esta manera, pero el Señor sigue llamando al pecador a través del mensaje de la palabra de Dios, y habla a tu corazón. Te hace entender Dios que eres un pecador por su palabra. Te señala el pecado. Es como que una persona tuviera una llaga y la vayan a limpiar, y entonces la palabra de Dios va a hacer el efecto, quiere limpiar, y vas a sentir ese punzón en el corazón de la palabra de Dios. O te compunge o te revelas, una de dos. A mí me condució a la persona del Señor Jesucristo. Me di de cuenta que estaba perdido, que había un lugar de condenación, y llegué un 6 de febrero del año 2011, aquí en mi propio cuarto, en este mismo cuarto, me arrodillé delante de Él llorando, clamando por salvación, porque me perdonara mis pecados, porque comprendí que Él murió por mí, que fue sepultado y resucitó al tercer día. El joven Samuel, si Dios no lo vuelve a llamar, él no fuese entendido. Pero vemos que aquí el apóstol Pablo también oyó la voz del Señor. Entonces vemos los siguientes pasos, ayudados por los otros hermanos. Igualmente Samuel fue ayudado por Elí, y ese es el trabajo. Para eso están los tres. Está un cuerpo de ancianos y diáconos en una congregación para guiar a aquellos nuevos que han profesado fe en este peregrinar aquí en la tierra. Entonces vemos que después fue, y había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Vemos la obediencia: heme aquí. Y él dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, y a la casa de Judá uno llamado Saulo de Tarso, porque él ahí ora. Ese es nuestro deseo de orar. Y vemos que después en el siguiente, en este mismo Hecho de los Apóstoles, está relatando: y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor. Amigo, si tú has comprendido para que tus pecados sean lavados por la preciosa sangre del Señor Jesucristo, tú tienes que invocar es el nombre del Señor, ya por fe a Él. Señor, ayúdame a entender el plan de salvación. Señor, sálvame. Si ya has comprendido, tienes que ir a Él, creer en Él, invocando su nombre para salvación. Tienes que creer que Él fue sepultado, que murió por ti, que tú eres culpable de su muerte personalmente tú, porque cada uno de los seres humanos tuvimos culpa de lo que al Señor pasó, porque Él era el único que podía satisfacer la demanda de la justicia de Dios, porque en Él no había pecado. Entonces vemos que después él mismo relató su conversión 3 veces. Por eso nosotros los salvados relatamos también nuestra conversión, cómo creímos en el Señor, para que tú seas de ayuda. Entonces vemos que el Señor lo salvó para que predicase el mensaje de salvación, para que las personas crean, se salven y puedan tener herencia entre los santificados. Amigo o amiga que no eres salvo, no endurezcas tu corazón. Si el mensaje de salvación lo puede comprender hasta un niño, como el joven Samuel, porque el joven Samuel era como de edad de 12 años, y el Señor insistió con él y él pudo entender. Y vemos el apóstol Pablo obedeció a lo que el Señor, a la voz del Señor. Hoy tú no vas a escuchar la voz del Señor, no vas a ver
no vas a ver al Señor en una visión como lo vio el apóstol Pablo, como lo vio Ananías, el que después lo bautizó, Ananías, sí, Ananías. Y hoy te habla a través de los predicadores, te puede hablar a través de las escrituras, de una lectura, de un tratado, de distintas maneras te puede hablar el Señor. Si escuchas una predicación aún por un parlante, por el medio de las redes, por donde tú puedas escuchar algo de la palabra de Dios, te puede despertar tu conciencia y Dios te está hablando a tu corazón para que tú te arrepientas, creas en el Evangelio, creas en el Señor y puedas alcanzar salvación. No ha cambiado la manera, solamente que el trato con Dios, para que tú puedas ser reconciliado con Dios, tienes que creer en el Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo, amigo, y serás salvo.